Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Gracias por el tiempo que se toma para compartir estas sencillas reflexiones. Pues bien, el texto es bello, la primera lectura del día del bautismo del Señor. Esos cánticos del siervo que fueron escritos durante el exilio en Babilonia, donde estuvieron 36 años, ¿verdad? Repatriados, sin su tierra que era bendición de Dios, sin el templo que era la presencia misma de Dios que fue demolido, sin el rey que los defendía. Allá se replantean una concepción mesiánica, no triunfalista, al estilo de David, de donde es descendiente Jesús, sino un Mesías siervo. Ese texto tiene su cumplimiento pleno en Jesús. Como lo escuchamos, esto dice el Señor: mira a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. ¿Verdad? Mira a mi siervo, a quien he escogido. Yo le he llamado, yo lo he formado, le he cogido de la mano, etc. Creo que aquí se cumple lo que nos dice el Señor por boca de Jeremías. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te había consagrado. La iglesia ratifica en el tiempo lo que Dios ha hecho en la eternidad. Antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te había consagrado. Ese texto es una personificación colectiva. Jeremías representa a todos aquellos que abrazamos la fe en el Dios de la vida, en el Dios de la historia. Yo te he formado en el seno de tu madre, te he sostenido, te he tomado de la mano. Eso es lo que ha hecho Dios con usted y conmigo. Cuando usted hace memoria del pasado, da una mirada retrospectiva, detrás del escenario de su vida ha estado el Señor. Aunque creyó en Él hasta hace poco, no importa. Pero Él tenía un plan para usted como lo ha tenido para mí también. ¿Sí? Te he elegido, en quienes yo me complazco. Este es mi siervo, mi elegido, a quien prefiero. Mira que ese texto fue repetido desde la nube, cuando el Espíritu en forma de paloma bajó. Y la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Eso se puede decir de cada bautizado y bautizada que vive su fe. ¿Sí? De cada bautizado y bautizada que vive su fe. ¿Por qué? Nos ha elegido y se complace en el matrimonio que vive su fidelidad. Se complace en el hijo obediente a papá y mamá. Se complace en el pequeño que crece en estatura y en gracia ante Dios, entre los hombres. Se complace en un consagrado que vive su vocación. Se complace en aquellos que hacen su voluntad. Y esa es la vida de un bautizado. Complacer no a los hombres, sino a Dios. Como lo dijo Gamaliel sabiamente en el libro de los Hechos, hay que obedecer a Dios, los apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Somos sus elegidos, pongámoslo en plural, leámoslo para nosotros. Miren a mis siervas, a mis siervos, a quienes yo sostengo, a mis elegidos, a quienes prefiero. ¿Sí? Nos prefirió a nosotros. Somos pueblo de especial propiedad. Este sentido de pertenencia tenemos que ahondarlo, ¿verdad?, en calidad de bautizada y bautizado. Recuerden, el 6 de enero decíamos, Cristo es epifanía del Padre, manifestación del Padre. Cuando en el capítulo 14, Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué va a decir Jesús? El que me ve a mí, ve al Padre. Cristo es epifanía del Padre. La iglesia, con sus bautizadas y bautizados, ¿verdad?, está llamada a ser epifanía de Cristo.
Y por enésima vez lo vuelvo a decir. De cada 100 bautizados católicos, solo 10 practicamos la fe, más o menos. 90 no la practican. 50 son católicos sociales, de bautismo, primera comunión, 15 años, confirmación, matrimonio y funeral. Y los otros 40 van al templo de cabeza, cuando los bautizaron y cuando se murieron. Son los que engrosan la secta y van a decir, yo antes era católico. No, papá, tú no eras católico. De repente eras borracho, parrandero y jugador, o borracha, parrandera y jugadora. Pero no eras un católico. Un católico vive su fe como usted, querida televidente, que está viviendo su fe en calidad de testigo. Así los envió el Señor, Hechos 1:8, sean mis testigos. Y a él les tocó bajo la persecución y la humillación. Hoy, bajo la indiferencia y la apatía, estamos llamados a ser testigos de lo que creemos, de lo que celebramos. ¿Sí? Testigos. El testigo atrae. Yo le doy gracias a mi parroquia, 3 varones, 2 mujeres, por su testimonio, atrajeron a sus novios a la fe y se bautizaron católicos por su testimonio. Y le doy gracias a Dios por eso. Sean mis testigos. Hay que testificar en medio de un mundo indiferente, apático, materializado, agnóstico, con desidias. Aquí nos puso el Señor para hacer trigo en medio de la cizaña del mundo, para florecer donde Él nos ha plantado, para ser hombres y mujeres de iglesia, como lo dijo Pío XII, en el corazón del mundo, y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la iglesia. Un pueblo en medio de otro pueblo. En primer lugar, un pueblo predestinado por Dios. Antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Un pueblo escogido. Él nos llamó, vengan en pos de mí. Eso no solo vale para Pedro, Santiago y Juan. Él, vengan en pos de mí y les haré pescador de hombres. Vengan en pos de mí. Nos llamó a vivir su vocación de soltera, de viudo, de casado, en fin, en el lugar que Dios lo tiene, a vivir en el parámetro del Evangelio. Y nos justificó y un día nos glorificará. En esa coordenada del tiempo se mueve toda la existencia de un bautizado. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te había consagrado. Lo mismo en la carta a los Efesios, capítulo 1, del 4 al 6. Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, que nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Desde esa perspectiva de elegido, podemos ser epifanías de Cristo. Aquí a mis siervos, a mis elegidos, a quienes prefiero y que yo sostengo. Yo te he formado, te he cogido de la mano y te he hecho alianza para que seas luz para las naciones. El elemento luz vuelve a reaparecer en esta lectura de Adviento Navidad. Es un elemento constante, permanente. Sí, Jesús nos retó a hacer epifanías. Cuando terminó el discurso de la montaña, de las bienaventuranzas, nos lanza el reto. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. ¿Sí? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No se enciende una vela para meterla bajo la silla o el taburete, para ponerla en el candelero, para que alumbre a los demás. Así nosotros recibimos luz de Cristo, porque Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. No brillamos con luz propia. Brillamos porque somos hijos en el Hijo y estamos llamados a ser luz ante tanta tiniebla que oscurece nuestras honduras. La tiniebla de la corrupción, la tiniebla de una criminalidad irracional que vivimos, ¿verdad? Las tinieblas de la mediocridad, las tinieblas de un machismo, las tinieblas de género. Aquí nos puso el Señor para hacer alianza, para hacer luz, para hacer epifanía de Cristo.
Que así sea, que el Señor le bendiga, que el Señor haga próspera la obra de sus manos.